¿Qué tal, amigos de Valor Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez y les agradezco que estén acompañándome el día de hoy. Hoy tenemos un tema apologético, es un tema crucial dentro de la discusión entre católicos y no católicos. Es un tema fundamental, es incluso, me atrevo a decir que es el tema de moda que pueden encontrar en la gran mayoría de las redes sociales en las que se tratan estos temas de discusión y de confrontación entre católicos y no católicos, que es el tema de la sola escritura. ¿Qué es eso, Jaime? Muy sencillo. La sola escritura es una doctrina, sí, así como lo oyen, es doctrina, no les quieran engañar con eso, ¿sí? Por lo cual muchos de nuestros hermanos protestantes sostienen que la Biblia y solo la Biblia es fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Eso es lo que significa sola escritura, solo la escritura. Últimamente se ha dicho de que no es una doctrina, que es un principio epistémico, hay un montón ahí de controversias, unos dicen que son sola escritura, otros que son soloísmo bíblico, es la misma gata revolcada. ¿Sí? No nos hagamos tontos, no queramos meter demasiada ciencia al tornillo. Vamos a pensar de esto de una manera directa, clara, concisa. La sola escritura significa que solo la Biblia es autoridad para la fe y la práctica cristiana. Por lo tanto, se descarta toda la transmisión oral de la revelación a lo largo de la historia de la Iglesia. Se descarga la autoridad de los obispos, se descarga por completo la autoridad de los teólogos, se descarga y se destruye todo el sentido de autoridad magisterial de la Iglesia. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayan a todas las naciones y enséñenles, ese enséñenles ya quedó caducado. Eso ya no existe. Las personas que hablan de la sola escritura niegan de esa autoridad que tuvieron inicialmente los apóstoles para ir y enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a ellos. Todo eso ya caducó, todo eso ya se murió. Se escribió la Biblia, por lo tanto ya nadie tiene autoridad para hacer una enseñanza magisterial, una enseñanza vinculante. Solo lo que dice la Biblia es verdadero. Y eso es la sola escritura. No es un principio epistémico, no es cierto. ¿Por qué? Porque si hablamos de principios epistémicos, lo más probable es que ningún principio epistémico, valga la redundancia, quiera limitar las formas del conocimiento del ser humano, sino que al contrario, busca encontrar todas las herramientas necesarias para el conocimiento humano. Entonces, dudo mucho que la epistemología esté de acuerdo con la sola escritura. Pero bueno, ese es otro tema para filósofos. Pero ahora vamos a ver algo muy importante con respecto a la sola escritura. Si solo la Biblia tiene la autoridad para enseñar lo que es de fe y práctica cristiana, suena lógico pensar entonces que dentro de la Biblia debo de encontrar la sola escritura. ¿Sí? Si la sola escritura es verdadera, yo debo de encontrar en los primeros siglos de la Iglesia las enseñanzas que digan que solo la Biblia es autoridad. ¿Sí? ¿Me explico? Y también tengo que encontrar en la historia cómo la sola escritura ha mantenido unidos a los cristianos. Son tres premisas que debo establecer para saber si la sola escritura es o no es verdadera. ¿Cuál es la verdad? Si yo quiero hablar de la sola escritura, yo tengo que partir del hecho de que la Biblia me enseñe que la Biblia es la única fuente de autoridad en fe y práctica cristiana. ¿Me explico? O sea, si la sola escritura es doctrina, debe estar en la Biblia. ¿O no? Suena lógico, ¿no? Tiene que estar ahí. Pues, ¿qué creen? No está. Y lo digo así, de manera directa, no existe. Por más vueltas que les des por todos lados, que en la segunda carta de Timoteo diga que toda la escritura es inspirada por Dios, eso no dice que solo la escritura sea inspirada por Dios, ¿no? Que diga, no irá ya más de lo que está escrito, se refiere a lo que San Pablo, la controversia que tenía en ese momento con esa comunidad. No está hablando de la Biblia, porque la Biblia ni siquiera estaba terminada de escribir. Entonces, seamos muy claros y directos. La sola escritura no existe en la escritura. Entonces, ya estamos mal. La sola escritura no es bíblica. Así de sencillo. Además, que esto es muy importante.
Si yo quiero defender algo como la sola escritura, solo la Biblia es autoridad de fe y moral, tengo que saber cuál escritura. Porque no es de que yo agarre cualquier libro, lo abra y ya. O sea, es decir, para que podamos establecer un criterio único que nos permita fundamentar todo nuestro quehacer teológico en base a la escritura y solo en base a la escritura, tengo que saber cuál es la escritura. ¿Y qué creen? Tampoco eso viene en la escritura. Y disculpen tanta redundancia, pero es la verdad, para que se entienda. La Biblia no enseña que solo la Biblia es autoridad. Y la Biblia no enseña qué es la Biblia. ¿Se entiende? Entonces esto es muy importante entenderlo para comprender que la sola escritura es una herejía. Incluso es una herejía que raya en lo absurdo y lo ilógico. No responde a la razón. Responde al pretexto rebeldía de los reformadores del siglo XVI. Porque esa es otra. Esto aparece hasta el siglo XVI. No lo vas a encontrar en el siglo I, siglo II, V, X. No existe, no existe. Es más, ni siquiera antes de Cristo existía. O sea, los judíos no eran solo escritura tampoco. ¿Se entiende? Entonces vamos a partir de eso. Es mentira que solo la Biblia sea la fuente de autoridad, de fe y moral. ¿Que es indispensable para la autoridad de fe y moral? Sí, pero no es la única. ¿Se entiende? ¿Se entiende, perdón? Bueno. ¿Existe en la Biblia algo que me diga que yo tengo que seguir la tradición de la iglesia? Sí. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, nuestro querido San Pablo, vean lo que dice. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que aprendieron de nosotros, ya sea de palabra o por carta. Entonces San Pablo dice, lo que los mando por escrito y lo que les enseñé por voz valen igual. Wow. ¿De acuerdo? En la misma carta, un capítulo más adelante, en capítulo 3, versículo 6, dice, hermanos, en nombre del Señor Jesucristo les mandamos que se aparten de todo hermano, ¿sí? Que viva ocioso y no según la tradición que de nosotros recibieron. Ahí está hablando de la tradición moral. ¿Ok? ¿De acuerdo? Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Los felicito porque en todo se acuerdan de mí y conservan las tradiciones, tal como yo se las transmití. Nuevamente habla de tradiciones. Juan 21, 25, el apóstol San Juan dice, y hay además muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. San Juan dice, no todo está escrito. ¿Ok? Entonces, esto apunta a que lo que dice la Iglesia Católica es verdadero. En su Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuando dice, la revelación se transmite a través de la Escritura y de la tradición de la Iglesia. Escritura y tradición. Y eso es lo que estoy leyendo yo aquí. Y si ustedes van a sus Biblias, la que sea, incluso las Biblias protestantes, dicen esto y enseñan esto. Por lo tanto, la Biblia no enseña la sola Escritura. La Biblia enseña que hay que seguir las enseñanzas de los apóstoles de viva voz y por carta, escritura y tradición. Así de sencillo, ¿no? Bien. ¿Qué decían o qué enseñaban nuestros queridos padres de la iglesia? ¿Qué enseñaban ellos? Es decir, los primeros discípulos de los apóstoles y los primeros sucesores de los obispos en los primeros 4 siglos. ¿Por qué 4 siglos, Jaime? Pues porque mucho loco por ahí diciendo que Constantino fundó la iglesia en el siglo IV, por tonterías de eso. Bueno, vámonos antes de Constantino, ¿sí? Para hablar un poquito de eso. Vamos a ver, si antes de Constantino seguían esas ideas de solo la escritura. Vamos a ver si para los primeros cristianos la regla de la fe, la regula fide, era solo la Biblia. Les doy un adelanto. Todavía no existía la Biblia, lo cual es absurdo, porque la Biblia se forma a finales del siglo IV, principios del siglo V. Entonces, hablar de sola escritura sin tener definida la escritura es absurdo, raya en la estupidez, raya en lo irracional. Ojo, ¿de acuerdo? Y no podemos hablar de sola escritura si no existía una escritura definida. No se puede. Para poder hablar de la sola escritura, tú tienes que presuponer que ya existe algo que se llama escritura, sagrada escritura.
Y aquí viene otro problema mayor. ¿Quién me dice qué es la escritura y qué no es la escritura? Y resulta para nuestros pequeños problemas que estamos tratando aquí en este momento es que aquellos a los que se les ocurrió decir, estos 73 libros es palabra de Dios, fue un papa romano a finales del siglo IV. Entonces, tenemos un serio problema ahí. Si yo quiero defender la sola escritura, tengo que defender a que me dio la escritura. ¿O no? Porque no cayó del cielo, no cayeron los 73 libros del cielo, ya encuadernados, empastados, con versículos y todo. No. Había un montón de libros circulando por toda la cristiandad. Había como 40 evangelios y nomás nos quedamos con 4. Había como 2000 cartas de diferentes apóstoles supuestamente y nos quedamos nomás con 14. ¿Me explico? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Ok? Fue el Papa San Damaso I en el año 382, donde, redacta un edicto dando la lista de lo que es la Biblia. Que muchos expertos en aquel momento se quejaron, como el mismísimo San Jerónimo. Sí, pero el Papa dijo, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el que mando, punto. Son estos libros, son 73 y punto. ¿Y qué hizo San Jerónimo? Se quedó calladito y se puso a traducir la Biblia al latín. Esta lista de la escritura de los libros inspirados posteriormente fue ratificada por los obispos de Oriente en el concilio de Hipona en el año 393 y en los 2 concilios de Cartago subsecuentes, en el año 397 y en el año 419. ¿Sí? Por eso es que si tú vas a cualquier librería y compras una Biblia católica o compras una Biblia anterior a 1850, la vas a encontrar conformada por 73 libros. Porque eso de que la Biblia tengan 66, como lo hacen los protestantes, realmente es una decisión de las Sociedades Bíblicas Unidas, que a mediados finales del siglo XIX decidieron quitar los deuterocanónicos de las impresiones para ahorrarse papel, obviamente, y venderte la Biblia y ganar más dinero. ¿Ok? Porque ni siquiera el mismísimo Lutero quitó libros de su Biblia, ahí los tenía. Ahí los conservo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un papa me da la escritura y me dice, estos 73 libros es la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros confirmar en la historia que esa decisión fue vinculante para toda la cristiandad? Es decir, que todos los cristianos dijeron, amén. Sí. A finales del siglo IV, San Agustín dijo, yo no creería en el evangelio, o sea, en las escrituras, si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a ello. Es decir, lo que está diciendo San Agustín es muy sencillo. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque la Iglesia Católica me lo dice. ¿Se entiende? Con esto, obviamente, no estaba poniendo a la Iglesia por encima de la Escritura. No la está poniendo por encima. Pero está estableciendo con claridad de que así como la Escritura tiene autoridad, obviamente porque es palabra de Dios, también la Iglesia, que es la que transmite todo esto. Y también es la Iglesia, a través de su magisterio, la que enseña qué es lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Por lo tanto, la sola Escritura pierde todo su sentido si no sabes qué es la Escritura, si no tienes una autoridad competente que la defina, la proclame y la haga vinculante para todo el resto de la cristiandad. Ese simple hecho significa que ya hay una autoridad además de las Escrituras. Por lo tanto, se cae por completo el dogma de esta sola Escritura, que nace, repito, siglo XVI, a causa de Martín Lutero. ¿Por qué? Muy sencillo. Martín Lutero fue destrozado en un debate cuando empezaba a hacer sus proclamaciones. Destrozado por un señor apellidado Eck. ¿Sí? Fue completamente hecho pedazos en un debate teológico. Por lo tanto, Lutero dice, tengo que rechazar por completo la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia durante 15 siglos, para yo poder quedarme solo con la Biblia e interpretarla a mi manera. Es decir, voy a ignorar todo lo que se ha enseñado durante 15 años. ¿Se entiende? De ahí surge el concepto de sola Escritura. Del destrozo que hicieron con él, porque no pudo defender sus teorías
a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de la historia de la tradición viva de la iglesia. No pudo. Por lo tanto, desecha todo eso y se queda solo con la escritura. ¿Cuál es el criterio? Yo la voy a interpretar como a mí me pegue la gana. ¿Y qué ha pasado? Que precisamente eso es lo que ha pasado, que hay 40, 50 mil diferentes sectas actualmente diciendo que tienen ellos la verdad absoluta porque interpretan la Biblia a su antojo. ¿Y qué pasa? Pues que todos creen y enseñan algo diferente. ¿Qué creían nuestros primeros cristianos, los primeros obispos? ¿Creían en la sola escritura, sí o no? La respuesta clara y contundente es no. No creían en la sola escritura. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. San Ireneo, obispo de León, siglo II. En su obra Contra las herejías, Ireneo argumenta contra los gnósticos, esos que querían hacer así tipo Lutero, de interpretar a su antojo la enseñanza. ¿Sí? Este señor apela a la sucesión apostólica. Dice, no, tú no vas a interpretar las escrituras a lo loco. Se tienen que interpretar dentro del Espíritu de Dios, dentro del correcto sentido de lo que Dios ha revelado. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En la iglesia. ¿Por qué? Porque donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda gracia. Además, San Ireneo enseñaba esto, por la escritura, no pueden ser convencidos los herejes, por lo cual es preciso que recurramos a la tradición que viene de los apóstoles. Es decir, San Ireneo comprendía perfectamente que él que tenía que mostrar la verdad a través de lo escrito y de lo vivido por la iglesia en los primeros siglos. Escritura y tradición. Para el siglo V, por ejemplo, San Vicente de Lérins, él decía en un documento llamado Comunitorium, ¿sí?, propuso que lo que sea, para poder distinguir cuáles son las herejías, él decía, tenemos que acudir y comparar todas estas ideas nuevas con lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Es decir, habla del magisterio vivo de la iglesia. Yo debo de constatar cualquier idea nueva en base a lo que enseña la iglesia católica. ¿Ok? Entonces, debemos entenderlo de una manera más sencilla. La sola escritura no es bíblica, no es racional, no es histórica y otra cosa muy importante, no es apostólica. ¿A qué me refiero con apostólico? Ahí les va. Si la Biblia fuera a ser la única fuente de autoridad, nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido discípulos, hubiera tenido escribanos. Personas que solo se dedicaran a escribir una serie de enseñanzas. Algo así como los filósofos griegos, que nomás enseñaban y los otros escribían. Pero este no es el caso. Los que reciben la autoridad para ir y predicar el evangelio son los apóstoles, es decir, personas, un magisterio vivo que inició con los 12 más los 72, ¿no? Y esto fue creciendo y se fueron nombrando obispos, aparece un Pablo, ¿sí? Aparece un Bernabé, aparece un Apolo, aparecen un montón de personajes que se integran a la labor evangelizadora. ¿Cómo evangelizaban ellos si no tenían Biblia? Pues por la misma enseñanza de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el cristianismo nace sin las escrituras. Así como lo oyen, nacen de la predicación de Jesús y sus apóstoles. La escritura es consecuencia de esa viva tradición de la iglesia. De ahí surge la escritura. Y también de ahí surge la capacidad de la iglesia para decidir qué libros son inspirados y cuáles no. Porque yo le pregunto a una persona que no sea católica, ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios? Y te va a decir un montón de argumentos. Es que cambia vidas, es que dicen cosas muy bonitas, es que dice que se cumplieron las profecías y te va a dar un montón de argumentos. Muchos. Sí, pero esos argumentos que él te pueda dar los cumplen infinidad de libros. Hasta el Corán lo puede cumplir a muchos de esos criterios. Pero hay un criterio que solo la Biblia cumple. Y es que está en correspondencia con la tradición viva de la iglesia, que le permite a la iglesia decir, este libro sí es inspirado, este libro no lo es. ¿Entendió? ¿Cómo sabe la iglesia cuáles son los libros inspirados? Porque están en correspondencia y en consonancia con lo que la iglesia ha enseñado y vivido a lo largo de 4 siglos. Por eso es que el Papa dijo, este sí, este no. ¿Se entendió?
Muy bien. Entonces no podemos bajo ninguna circunstancia negar y rechazar la tradición de la iglesia. Muchos preguntan, ¿qué es la tradición de la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Dónde la encuentro? La encuentras en la liturgia, lo que se celebra ahí en el altar. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo, esto es mi pan, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Bueno, ahí entra a complementar todo lo que es la tradición, cómo se hace una misa. Y no me lo estoy inventando, lo pueden leer en las obras de San Justino del siglo II. Ahí pueden encontrar ustedes perfectamente lo que es la tradición viva de la iglesia. ¿Cómo hacemos las cosas? Nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y bauticen. ¿Cómo se bautiza? ¿Sí? Dice Santiago, si alguien está enfermo en tu casa, ve por el anciano, por el presbítero, para que lo unja con aceite. ¿Con qué aceite? ¿Qué condiciones tiene que tener el aceite? ¿Qué oraciones tiene que realizar? San Pablo dice, si te estás quemando, cásense. ¿Cómo se casan? ¿Cuáles son los criterios que debemos de tener para que podamos decir que un matrimonio es válido o no es válido? ¿Quiénes se pueden casar? ¿Quiénes no se pueden volver a casar? Por ejemplo. ¿Se entiende? La Escritura me enseña muchas cosas. Claro que sí, es palabra de Dios. Y es la iglesia la que defiende precisamente que es palabra de Dios, de la cual podemos encontrar la gran riqueza de la revelación. Claro que sí. Pero no solo la Escritura. También la tradición viva de la iglesia, la enseñanza de los padres de la iglesia, que nos dan testimonio de lo que significa la Sagrada Escritura. He escuchado este ejemplo en internet, no recuerdo a quién y me parece un ejemplo maravilloso. Imagínate que entras a tu casa, tú sabes perfectamente dónde está el sillón, tú sabes dónde está el comedor, tú sabes dónde está la cocina, sabes perfectamente dónde están todas las cosas. Sí, lo sabes, porque es tu casa. Pero es de noche y está a oscuras. No recuerdas exactamente la posición, a lo mejor no encuentras dónde está el cajón, o no puedes ver cuál es la prenda que te vas a poner, no sé, ¿sí? Si tú enciendes la luz, todo aquello que tú ya sabes que está ahí, toma sentido, se ilumina, se hace más visible. Eso es la tradición, ¿sí? Es esa combinación hermosa y perfecta entre el magisterio de la iglesia y vida de la iglesia que nos permite abordar la Escritura y comprenderla en su mejor y mayor sentido. Nos permite crear este hilo entre lo que dice la Biblia y lo que hago yo como iglesia. Esa es la conexión que nos ofrece la tradición y el magisterio. Por lo tanto, a manera de conclusión, no, la sola Escritura no es bíblica. La sola Escritura no es una enseñanza apostólica. Y no, la sola Escritura tampoco nos permite encontrar de manera plena lo que Dios quiere que nosotros sepamos para alcanzar la salvación. ¿Sí? Debemos entenderlo de una manera también especial. Necesitamos de la iglesia para que lo expliquen, para que nos explique, nos enseñe lo que debemos de creer y cómo interpretar la Escritura misma. No me lo estoy inventando. Lo dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que tú no puedes agarrar la Biblia, interpretarla a tu modo. No, tienes que interpretarla dentro del seno de la iglesia, en concordancia con las enseñanzas magisteriales de la iglesia. No puedes descartar 2000 años de historia teológica y doctrinal y darle el sentido a la Escritura que a ti se te antoje. Por eso hay un montón de gente ahí estirando brazos o pidiendo dinero o queriendo pagar tu entrada al cielo a través de dólares. Incluso hay gente que vende certificados de resurrección, certificados de propiedad en el cielo. Por amor de Dios, ¿a qué nivel hemos llegado? Es una verdadera vergüenza lo que está pasando con toda esta libre interpretación de la Escritura, que lo único que ha desencadenado es la falta de unidad de los cristianos. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que todos sean uno. Y no somos uno a causa de este tipo de herejías. Otro ya para ir cerrando, Hechos, capítulo 8. Iba Felipe junto con un eunuco etíope, ¿sí? Y el etíope venía leyendo el libro de Isaías y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le responde, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo enseña? Se necesita de un magisterio de la iglesia para poder comprender entonces
que el magisterio ha recibido la autoridad de parte de Dios para ir y enseñar a todas las naciones. ¿De acuerdo? Entonces, no nos hagamos bolas, no nos compliquemos la existencia, mantengámonos firmes en lo que es verdadero, lo que es real, lo que es histórico, lo que podemos constatar a lo largo de estos 2000 años. La Iglesia Católica es la verdadera, es la que nos ha dado la Biblia, es la que nos dice cómo entenderla, cómo interpretarla, y es aquella que a lo largo de 2000 años ha mantenido inalterable un magisterio vivo para que podamos nosotros enriquecernos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Entonces, recuerden esto, la sola escritura es una de las herejías más graves y dañinas que han existido dentro del cristianismo, y la gran consecuencia de esta herejía es la gran división y la gran proliferación de sectas en todo el mundo actualmente. Me despido, no me queda más que agradecer que me hayan acompañado el día de hoy. Soy Jaime Velázquez y hasta la próxima.